Estamos con el Salmo 119. Es necesario que recordemos lo que hemos hablado anteriormente. Hemos visto que el Salmo 119 está dedicado a la palabra de Dios. Para los judíos, decir la palabra de Dios era igualmente factible de mencionar como la ley o la ley de Dios. La ley de Dios es casi un sinónimo de la palabra de Dios. Y la ley de Dios involucraba varios aspectos, pero los 5 más importantes de ellos son, y ahora no busquen porque no lo van a hallar ahí en el texto, a no ser que hayan pintado, pero son los mandamientos, los testimonios, los decretos, las ordenanzas y los estatutos. Ok, muy bien. Y mejor vayan acostumbrándose porque vamos a machacar hasta que lo sepan. Por favor, memoricen esto, vamos a ir desenrollando. Cuando estaba en colegio, en quinto de secundaria, comencé a trabajar en uno de esos trabajos que se presenta una sola vez y hay que aprovechar. Entonces yo trabajaba durísimo y ganaba mucha plata. Bueno, mucha plata para un adolescente, ¿no? Seguramente para algunas personas habría sido una bicoca, pero para mí era mucho dinero. Tanto así que con lo que trabajé en una vacación final, pude comprarme una moto. Y estaba encantado con mi moto. Bueno, pero cuando la compré, no tenía permiso de mis padres, ni del tránsito, ni de nada. Era un chico cumpliendo su antojo, ¿no? El deseo de tener una moto. Entonces, hice el trato con un señor conocido, no era mi amigo, conocido, que era, por supuesto, una moto de segunda mano. Y él me citó en un lugar alejado de Purapura, donde había un mecánico de motos. Al mecánico sí yo lo conocía, porque quería entregarme en presencia del mecánico, porque él temía que después yo le haga algún reclamo o algo así, ¿no? Entonces, fui con el dinero, le entregué, me entregó la moto y me dijo: esta es una moto, tal, sus características, se enciende así, se acelera así, se frena así, tal. Aquí está la llave, con toda la plata, y se fue. Y yo me vi al lado de la moto. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿No? Claro, la idea es manejar. Entonces, estaba ya solo, el mecánico se entró a su taller y yo estaba en la calle con la moto sin saber qué hacer. Especialmente que no tenía la menor idea de para qué era el embrague. Había sido ciclista hasta ese tiempo y sabía que la palanca del freno estaba a la derecha, porque eso, y tenía, digamos, el hábito de frenar, claro, pero y esta otra palanca que parece otro freno, ¿no ves? Es igual, solo que está a la izquierda, que es el embrague. ¿Para qué es? ¿De qué sirve? Así que logré encender y en la bajada empecé a rodar desde Purapura y mi destino era Obrajes, así que ya se imaginan, ¿no? Varias veces que tuve que parar, paré, pero no embragué, así que el motor se detuvo, ¿no? Y yo no tenía la menor idea
¿por qué se ha detenido? Porque no ha embragado, claro. 2 días tardé en descubrir. ¿Saben qué? Tengo la impresión que muchos tenemos el mismo problema con la Biblia. O sea, no hay cristiano que no haya oído alguna vez la exhortación de lee tu Biblia. ¿Sí o no? Sí, todos hemos oído, a todos nos han dicho, tienes que leer la Biblia. Y yo noto que, no en todos los casos seguramente, pero en muchos casos, la persona toma la Biblia, la agarra y la mira, no sabe qué hacer. Sobre todo si es que no hay alguien cerca para instruirle, para ayudarle, ¿no? Y lee algunas frases, a veces algunas páginas, y se encuentra con un lenguaje que no es de nuestra época, sobre todo si es una Biblia como las que usamos, ¿no? De la versión Reina Valera. La primera impresión es que es algo extraño, con palabras que no son del todo desconocidas, pero que no son de nuestro lenguaje común. Así que estamos igual que el yocaya ese con su moto, ¿no? Al lado, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo agarro esto? Cuando encontramos un pasaje como el Salmo 119, que es el que estamos estudiando, y lo vamos a hacer de aquí en adelante por un tiempo, encontramos palabras, no solo las 5 que he mencionado antes, otras también, ¿no? Que están en lenguaje literal, entonces son fáciles, y otras que son metáforas, son símbolos, y nos sorprendemos porque habla de cosas como mi camino. Mi camino. No es tan difícil porque todos usamos esa palabra, no es tan extraña, pero exactamente, ¿qué será? Y la sensación empieza a surgir como que estuviéramos caminando sobre gelatina. ¿Han notado? Ahora, también la gelatina que ha cuajado y está firme, a veces resiste, ¿no es cierto? Quieres meter la cucharilla, parece que se resiste, no se deja, ¿no? ¿Cómo penetrar? Claro, hay que hacer más presión y la cucharilla va a romper la gelatina, pero al principio a veces está tan dura que no se logra, ¿no? ¿Qué es esto? Así que yo les ruego que todos tengan paciencia y por voluntad propia pongan interés. Hay cosas que hay que hacer que no son tan fáciles, pero por ejemplo hay que memorizar algunas cosas, ¿no? Hay que memorizar el significado de las palabras, hay que memorizar algunos de los textos, porque todo eso nos va a servir. Muy bien. Volvemos al asunto de las 5 palabritas, ¿ya? Las 5 palabritas lindas. En la primera página del Salmo 119, encontramos en el versículo 4, dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 6, la segunda parte: cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mandamientos es posiblemente la más conocida y entendida de las 5 palabritas, ¿no? Porque ¿quién no entiende mandamientos?
Es una palabra del lenguaje popular, así que está fácil y finalmente por cultura general todos sabemos de los 10 mandamientos, con sospechas de que por ahí hay otro más, pero por lo menos 10 mandamientos, ¿no? Así que esto es fácil. Pero ¿qué está diciendo de los mandamientos? Dice inicialmente, tú encargaste, ese tú es Dios. O sea, tú, Dios, encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Vamos a hacer una pregunta un poquito ociosa, ¿ya? Un poquito, pero válida. ¿Por qué querría Dios que sus mandamientos sean guardados? O sea, es lógico, ¿no es cierto? En cada caso, cuando nosotros también mandamos algo, esperamos que ese algo sea respetado, sea atendido y sea cumplido. Si entras a un restaurante y dices, tráigame un bife, y te traen una lechuga, entonces, un momento, a ver, un rato. ¿Qué le dije? Que le traiga un bife. Bueno, ¿y por qué me trae vegetales? Quiero un bife. Es que, señor, yo veo que usted está muy gordo, el bife no le va a servir, más bien le puede causar algún... Y yo he escogido para usted mejor un plato de legumbres. ¿Qué tal? No, yo quiero que me traiga un bife. Por eso he pedido. Tu mandato era ese. Ahora, entonces, es lógico que quien da un mandamiento espere que le cumplan el mandamiento. Que la persona que escuchó y a la cual se dirigió él, le cumpla y haga eso. Ok, y eso es sencillo en el versículo 4 que hemos leído, y luego en el 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Hay mandamientos que tienen una repercusión inmediata cuando alguien no los obedece, ¿no? Estás en una casa que no conoces y quieres ir al baño y te dicen, vaya de frente y luego la primera puerta a la derecha. Ahí no entre porque es mi dormitorio. ¿Qué te dio? Un mandamiento negativo, ¿no? Una prohibición, que no entres a su dormitorio, porque ese no es el baño. Ahora, pasa esa puerta y sigues, y ahí sí es el baño. Ese mandamiento incumplido te va a traer vergüenza, porque vas a hacer lo que te han indicado que no hagas. Eso está diciendo en términos sencillos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, le dice el salmista a Dios. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando el ser humano es niño, un niño pequeño, la sola o la mera indicación a veces no es suficiente. El niño necesita ayuda. Por ejemplo, para usar los cubiertos. ¿Han visto? Generalmente no hay una clase formal, pero algo cercano, ¿no? La mamá o el papá le dice, hijito, con la mano izquierda el tenedor. Usas de esta manera, pinchas la comida y con la mano derecha el cuchillo y con el cuchillo cortas. ¿Está bien? Ahora, quizás la primera vez necesitas agarrar las manos del niño para ayudarle con la presión, sujetar el tenedor con la firmeza suficiente para que
la comida no se le escape, ¿no? Y con la otra mano el cuchillo. Ahora, es muy interesante porque hay niños grandotes que pasan papelones porque su papá no se tomó el tiempo de enseñarles, ¿ya? Ni de mandarles. Lo que el salmista está diciendo es, sé lo que tengo que hacer, pero ni confío en mí mismo. Ayúdame a no perder, a no deslizar. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Ok, solamente he visto media página del Salmo y ahí tenemos 3 veces la palabra mandamientos. En el versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios. Y testimonios es la otra palabra que involucra uno de los conceptos de los factores que componen toda la ley. En el versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. En el versículo 22 dice, porque tus testimonios he guardado. Pues, versículo 24, tus testimonios son mis delicias. Y tenemos la otra palabra. Ahora, hasta ayer yo sabía que mandamientos era una de las palabras, testimonios otra de las palabras, otro de los conceptos. Hago la pregunta boba, ¿ya? Pero tengan paciencia. Mandamientos y testimonios, ¿es lo mismo? No, no son sinónimos. Hay una diferencia. Pero hay una conexión. ¿Están relacionados los mandamientos con los testimonios? No se apresuren a responder. Hay que ver en el texto. O sea, cada información tiene que surgir del texto, porque si no, es invento nuestro o yo asumo es invento mío. Y no necesitan inventos míos, necesitan ver qué dice la palabra con exactitud, ¿ya? ¿Cómo se relacionan los mandamientos y los testimonios? Necesitamos leer el resto de la Biblia. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y alguien dirá, no, pero qué exageración, seguro que si buscamos por ahí un versículo en Isaías, ese ya nos va a dar la clave o algo así. Pero saben, en serio, se necesita eso. Ahora, recordemos, en Génesis capítulo 2 se nos cuenta que el Señor creó al ser humano. Necesito mencionar algo muy interesante y también desconocido, desatendido muchas veces. En el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, tenemos un primer relato de la creación. Desde el capítulo 2 tenemos el segundo relato. Son contrapuestos, algunos lo presentan así, como que Dios hubiera dicho, me ha salido medio feo este relato, a ver, haré otro para... No, no es eso. La palabra de Dios es perfecta. El primer relato tiene una intención. El segundo no es contradictorio, es complementario. ¿Ya? Es como para que lo veas desde otra perspectiva y enriquezcas tu comprensión del primer relato, de toda la creación, capítulo 1. En el capítulo 2, entonces, tenemos
el relato que está enfocando más precisamente en el hombre. En el capítulo 1, en el primer relato, es la creación en general y el hombre como parte de eso. Pero en el segundo relato, especialmente, se dedica al hombre, al ser humano. Cuando digo hombre, el ser humano. Y dice que Dios, viendo al hombre, dijo: no es bueno que esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea, y le creó a la mujer. Y puso a la pareja en el huerto del Edén. Y entonces le dio dos cosas, por lo menos. Le dio mucho, pero le dio dos. ¿Qué? ¿Qué le dio? Mandamiento y testimonio. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Miren, al principio, ¿cuál es el mandamiento? Le dijo: de todos los árboles puedes comer. Estás en libertad, estás facultado, estás autorizado. Ahora viene la parte restrictiva. Pero del árbol o del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Qué es esto del conocimiento del bien y del mal? Tiene que ver con una posibilidad para el hombre de acceder al conocimiento por iniciativa propia y sin restricción alguna. Esto, en muchos casos, está en un nivel que parece inocuo, ¿ya? El nivel. Pero puede llegar fácilmente a experiencias totalmente excedidas. Hay un libro que me impresionó mucho cuando lo leí, que se llama La cruz y el puñal. Y es de un hombre pionero en el trabajo misionero con los pandilleros en Nueva York. Ese trabajo ha sido sumamente apreciado y se ha vuelto simbólico de una obra pastoral y misionera muy interesante. Eso ha sacado a la fama a un ex pandillero llamado Nicky Cruz. Él mismo escribe su propio libro, otro libro, en el que cuenta su testimonio. Y la parte que más me ha impresionado de ese testimonio es cuando él dice que en cierta ocasión asaltó a un hombre. Y él asaltaba por lo menos una vez al día, ¿ya? Así, todos los días de eso vivía y reunió mucho dinero con esos sus asaltos. La forma en que lo hacía era acercarse a alguien y ponerle una navaja al cuello, amenazándole, claro, con quitarle la vida, ¿no? Y la persona aterrorizada, sintiendo el filo de la navaja en su cuello, le daba lo que el hombre, claro, el dinero, ¿no? Lo que le pedía. Eso es. En cierta ocasión salió de rutina a asaltar a un hombre, le puso la navaja al cuello y el hombre le entregó el dinero. Y él dijo: pero nunca le he cortado a nadie. Y le cortó. Y después preguntó para sus adentros: ¿por qué le he cortado? Ya me había dado el dinero. ¿Por qué? Porque quería tener la experiencia. Quería saber lo que se sentía de hacer algo así. Es decir, quería experimentar la maldad.
quería acceder al conocimiento del bien y del mal por su propia experiencia. Eso es. ¿Dónde comenzó? En el huerto. No accedas a ese conocimiento por ti mismo. El otro árbol que estaba en el huerto es el árbol de la vida, que involucra, entre otras cosas, el conocimiento que vivifica. ¿Por qué? Dice Juan capítulo 17, versículo 3, que conocer a Dios y a Jesucristo al que Él ha enviado es la vida eterna. O sea, conocer. Pero conocer de Dios, cuando Dios es la fuente del conocimiento, eso es para vida. Acceder al conocimiento en independencia de Dios es para muerte. Y así sucedió, porque Dios le había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No sabemos cómo es el cielo. El único pasaje de la Biblia donde hace una descripción del cielo está lleno de símbolos. Y entonces tememos entrar en ese campo de los símbolos porque quizás no los interpretamos bien, ¿no? Ese es nuestro temor. ¿A qué se refiere esto? Pero una cosa muy interesante es que en el centro de la ciudad que describe el cielo hay un templo. En el centro del templo está un trono y del trono sale un río de agua de vida. Y a los costados del río miren, a los costados del río, a ambos lados, está el árbol de la vida, esperando que lleguemos y tomemos de su fruto. Estamos invitados. Ahora, todo eso es simbólico. Pero no por ser simbólico es menos real. Es real. Pero ¿cómo expresarlo? Porque está hablando del cielo. Nosotros no tenemos ni el menor chance de captar eso, a no ser por los símbolos. En el Génesis tenemos la prohibición a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. En Apocalipsis, y por eso decía hay que leer de Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Conocer todo. Pero les estoy dando un resumen para que ya podamos tener una idea global y suficiente. Ahora, por favor, vean, si marcan su Biblia aquí en el Salmo 119 y nos vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Versículos 17 para adelante. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Le están diciendo al Señor Jesús, ¿no? Que es la estrella resplandeciente de la mañana. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico, ¿y cuál es nuestra palabra? Testimonio. Yo testifico, dice Jesús, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da, ¿qué? Sí, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué es tan importante este testimonio? Porque estamos como en la búsqueda del tesoro, conociendo algo, pero solamente hasta el próximo paso. La indicación que tenemos es hasta el próximo recodo del camino. Ahí vamos a conseguir la siguiente información, indicación. Necesitamos seguir y continuar hasta el final, pero el último testimonio, en busca del cual hemos estado caminando, es este. Es el testimonio de Jesús que está diciéndonos, está avisándonos. Ciertamente vengo en breve. Si pudiéramos hacer la pregunta ahora, ¿para qué se escribió todo este libro tan ampuloso, tan grande, tan largo que llamamos la Biblia? ¿Para qué finalmente es? ¿Qué objetivo tiene? Tiene este objetivo, que sepamos que Jesús está viniendo. Y claro, con todo el contenido es para que le esperemos, por supuesto, para que nos unamos a las voces de la gente que clama. Ven, Señor Jesús. Es para eso. ¿Por qué habríamos de decir, ven, Señor Jesús, si no sabemos que viene, ni creemos que viene? Ahora sabemos, porque Él nos dice eso. Ahora, todo esto depende de algo un poquito anterior. En el capítulo 19, en el versículo 9, ahí en Apocalipsis, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y ahí podía terminar. ¿Saben qué? Aquí podría terminar el Apocalipsis. Porque es un epílogo así, muy bien hecho. Pero Juan ha querido contarnos cuál fue su reacción ante ese aviso. Y él nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Es decir, quiere adorar al ángel que le está transmitiendo el mensaje. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, ¿el qué? Soy consiervo, soy ángel, no soy humano como tú, pero soy igual, estoy al servicio del Señor. ¿Ya? No me adores. Estoy en el nivel de tus hermanos. ¿Y por qué son hermanos? ¿Por qué tienen ese estatus elevado de hijos de Dios? Porque retienen el testimonio de Jesús. Ahora, esto tienen que encerrarlo en un cofre de oro en su corazón.
adora a Dios. Porque Él, ¿el qué? ¿Qué dice? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, repensemos el asunto. ¿Qué es profecía? Es la palabra de Dios, ¿no? Dios habla al hombre y eso es profecía. Lo hace a través de un siervo, al cual se llama profeta. Profecía no es el anuncio, básicamente, no es el anuncio de cosas futuras y todo eso. Puede que se dé en esa forma, pero no es eso lo básico. Es concretamente que el Dios omnipotente se digna a hablar al hombre. A pesar de la diferencia, a pesar de la distancia, a pesar de la separación del santo con el profano que soy yo, a pesar de eso, Dios le habla. Esa es la maravilla. Dios le habla. Esa es la profecía. Y esa palabra no tendría sentido ni valor si no llegara a este punto importante. Dios, por su Espíritu, nos convence de la verdad. Y es la voz de Dios, es la palabra de Dios que llega al hombre, que cuando llega, tú sabes que esa es la verdad. Tú sabes. ¿Cómo sabes? Sí, porque resulta que tu corazón ha sido vivificado por la palabra. La misma palabra, en manos del Espíritu, logra que tu corazón, que estaba muerto, ahora tenga vida. Miren, con todo respeto vamos a hacer algo un poquito irrespetuoso, ya un poquito. Estamos viendo cómo Dios está hablando en privado con alguien, con un hombre, y nos morimos de curiosidad de saber qué le está hablando. Y escuchamos, ¿ya? Oímos. ¿Qué está hablando? ¿Qué le está diciendo Dios a ese hombre? Usen su imaginación, pero que no se les desboque. Su imaginación con riendas en la palabra. ¿Qué le está diciendo Dios a ese hombre? Se puede resumir en una palabra. ¿Qué le dice? Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra de Dios. ¿No dice eso todo el Nuevo Testamento? Claramente, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra de Dios, la palabra de Dios es Jesús. ¿Y saben qué? Esto es muy importante. Dios no tiene dos palabras. Un día dice Jesús, pero al otro, como está de viaje, dice Buda. O Mahoma, o no sé, o Pachamama. No dice. Cuando Dios habla, su palabra es exclusivamente Jesús. Pero no podría variar un poco, después de tantos años, siglos, milenios que han pasado, ¿no podría actualizarse un poco Dios? Dios es inmutable. Su palabra es siempre la misma.
felizmente, porque es suficiente. Esa es la palabra. ¿Qué dice aquí? Capítulo 19, versículo 10. Hemos dicho que lo vamos a guardar en un cofre de oro. Esta es la instrucción. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ya? Cuando escuchamos la profecía, a veces es todo un paquete grande. ¿Han visto esos paquetes que le sacas el papel de encima y hay otro, ¿no? Y hay que sacar más y otro sacar. Hasta que encuentras el corazón. El corazón es Jesús. Es la palabra de Dios. Eso es lo que le da sentido y valor y dirección al mensaje de Dios. Jesús. Eso es lo que está diciendo. En la frase anterior dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Retienen el testimonio de Jesús. Por los avatares de la vida, muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar especialmente en nuestra atención, a diferentes cosas. Has entrado a un trabajo nuevo y pones toda tu atención y esfuerzo en el trabajo y antes que te des cuenta, han pasado años y ahora percibes, solo he pensado en el trabajo, no he puesto mi atención en nada más. Y te das cuenta que te has despreocupado, has desatendido al Dios que te está hablando. O te has enamorado y con tu corazón enamorado te has zambullido en esa relación y estás ahí y luego te das cuenta, pero yo estaba en diálogo con Dios, pero ahora ni siquiera sé en qué dirección mirar. Me extravié. Dios quiera, Dios te dé la gracia para recordar. En mi corazón tengo un cofre de oro. Y en ese cofre tengo la palabra que si invoco, eso hace toda la diferencia. Eso causa lo mismo que cuando aprieto un interruptor y se enciende la luz. ¿Y qué palabra es esa? Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Qué tienes que invocar? Jesús. El Salmo 119 nos dice una y otra vez, necesitas recuperar tu cabeza, tus ojos, tu atención, tu mente, tu corazón y volverlos a poner en Jesucristo. No usa la palabra Jesucristo ahí, pero como vamos a ver una y otra vez, todo el Salmo 119 y todos los salmos están llevándonos a considerar a la persona de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. ¿Y qué relación ahora hay entonces entre los mandamientos y los testimonios? Necesitamos los mandamientos de Dios porque necesitamos la guía moral para esta vida.
Necesitamos los mandamientos de Dios para descubrir el grado en que nos hemos hundido en el pecado. Sin la ley de Dios no sabríamos eso. Podríamos deducir y todo, pero nunca sabríamos exactamente cuán hundidos en el pecado estamos, si no fuera por la ley, por los mandamientos. Sí, necesitamos eso. Pero van a ver en el Salmo 119 que una y otra vez el concepto de mandamientos y de testimonios se entrelaza, se apuntala mutuamente y nos lleva a reconocer este hecho maravilloso. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Hemos dicho la semana pasada que todo el tiempo necesitamos en humildad pararnos delante de Dios y reconocer: Señor, no sé. Había un hombre próspero en todo sentido. Además, era un hombre excepcional en bondad, en sinceridad. De esto dio testimonio Dios mismo. Este hombre se llamaba Job. Y cuando le iba bien, Satanás pidió permiso a Dios para afligirle. Y le afligió en una forma sañuda, muy cruel. Solo no le permitió quitarle la vida. Job, al final de todo ese proceso, estaba de pie delante de Dios. Y lo que muchos esperarían que el relato dijera, entonces le pidió cuentas a Dios. Dios, ¿cómo es que, habiendo sido yo fiel, me has tratado tan mal? Has permitido que el enemigo venga y me haga todo este desbarajuste. Ahora soy peor que un gusano. ¿Hizo eso? No, no hizo. Reconoció. Dijo, no sé. De oídas te había oído. Es decir, sabía de ti. Ahora mis ojos te ven. Ahora. Es decir, ahora entiendo qué has hecho. No era para mi mal. Yo necesitaba todo ese proceso. ¿Para qué? Como dice Pedro, mi fe, mucho más preciosa que el oro, sea probada por fuego. Ahora tengo tu testimonio. Ahora sé las cosas porque tú me las has dicho. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Oremos. Señor, delante de ti decimos, no sé, no sabemos, pero estamos sedientos de tu conocimiento, de tu testimonio. Señor,
quisiéramos cumplir tus mandamientos. No podemos. Sujétanos, ayúdanos. Ven, Señor. Sobre todo, ayúdanos a guardar como un tesoro inestimable a Jesucristo en el cofre de nuestro corazón. Porque Jesucristo es el espíritu de la profecía, su testimonio. Eso queremos recibir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.